Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Infernape a nivel 50 gracias a Anthony Romero. Muchísimas gracias, crack, por traernos este videazo con todos los legendarios teniendo 3033 de SP a ese nivel 50. Y el día de hoy es su hora destacada, espero que lo estés aprovechando. Puedes conseguir su Shiny, igual es uno de los iniciales que cae muy bien. Tiene Anillo Ígneo como ataque, Legacy, Giro Fuego, a Bocajarro lo complementa muy bien. Puede resistir a varios tipos del meta, pero en el meta que me gustaría verlo más sería con los propios premieros, es decir, que sin legendarios, porque resistiría muy bien a todos. A Scizor, podría resistir a los siniestros, a los fuegos, plantas que te sacan mucho la premier. Sí que podría servir, pero espero que en algún momento pueda regresar esa premier donde al menos teníamos a los niveles 40 y implementarlo. Con los niveles 50 caería mucho mejor. Le sacan a Tiranitar Oscuro, cosa que tiene mordisco, menos mal porque se guarda Giratina, y menos mal que el rival hizo el cambio, porque si no iba a estar muy mal. A Bocajarro le hace súper eficaz, Giro Fuego no iba a poder hacer mucho, no iba a poder hacer nada tampoco con el Anillo Ígneo, así que se queda plantado con Mewtwo. Al tenerlo Mewtwo puede dejarlo pasar, se queda con dos escudos y puede darle la chance, pueda ganar el combate ya que lo tiene con Onda Metal. Es un Pokémon de tipo fuego lucha, así que los psíquicos, los ataques de tipo psíquico le hacen muchísimo daño, haciéndole súper eficaz. También es debilidad al volador, al tierra y al agua. Se queda demasiado pegado, esperé de que pueda ganarle el combate, no sé qué pasó ahí, creo que era el lag. Solo te cuesta 10.000 polvos estelares y 25 caramelos el segundo ataque, así que no te va a costar nada. Y 0.15.14 si lo vas a llevar para el nivel 39.5 el a 2500. Tiene como básico la golpe roca, así que un ataque básico que no hace nada. Lanzallamas se va a demorar muchísimo y rayo solar también, así que tiene 199 en el ataque, muy considerable a lo que ya vimos al día de ayer con Greninja. 139 en la defensa y 166 en el HP Lesamina. En el primer combate lo hizo muy bien, terminó ganando, pero por los legendarios, no tanto porque Infernape vaya a ser la maravilla, pero tanto con los demás. Igual me ha encantado poder verlo. Le sacan a Metagross. Esto es, papá, esto es ser el algoritmo, esto es ser Anthony Romero. Giro Fuego con Anillo Ígneo súper eficaz. Tiene el puño meteoro, cosa que no es muy efectivo, pero Infernape en los juegos originales sí que estaba muy bueno, pero ya dándole para Pokémon GO no resiste mucho. No me gusta como no resiste para nada. Y mira, básicos con la mitad de la vida lo ha dejado, a pesar de que puede estar resistiendo los puños balas, a pesar de que tiene el bonus stab, puede bajárselo a básicos. Espero que pueda ser así. Al final está costando el doble escudo, pero tiene un Anillo Ígneo y una Bocajarro. Todo va a depender del último Pokémon, a menos que le saquen el primero, y con el primero no vas a poder hacer mucho. Un Giratina no le hace muy efectivo. Hay que esperar qué cosa puede tener detrás. Espero que pueda sacar al último, pero defiende. Con el primer Pokémon hubiera hecho el cambio automáticamente, pero mejor tener la ventana de cambio. Sigues teniendo la prioridad del Switch, sigues teniendo la prioridad del Lead. Sé que te has quedado sin escudos. Dialga puede resistir un bola sombra, pero le ha lanzado el ataque. Ha tenido miedo, no sé de qué. Pensó de que hubiese tenido un rayo solar o qué cosa hubiese tenido. Igual podía haberlo resistido todos los ataques. Y le sacan al topo. Teniendo al topo, teniendo al Excadrill, el taladradora es un daño neutral, mientras que un bola sombra casi lo puede one-shotear al topito. Teniendo el one-shoteo, tiene la win condition de poder farmeárselo al menos un poco con los garras sombrías y así tener un ataque especial para el propio Giratina que tiene detrás, porque se ha ido lanzando un ataque, es decir, que ha drenado energía, pero lo ha dejado muy mal, lo ha dejado muy tocado a garras sombrías. Sé que también el propio Giratina puede llegar, le ha faltado un básico para que gane el combate, pero Dialga lo tiene casi todo listo y preparado para que gane un bola sombra. Es muchísimo daño, tener mucho cuidado. Pulso umbrío no le puede lanzar, pulso dragón, disculpen por eso, no le puede lanzar bola sombra casi con una buena cantidad de daño. Cabeza de hierro no es casi mucho daño para Giratina, pero a básicos termina ganando. Creo que el combate no fue suficiente para que le gane a Giratina. En el tercer combate tenemos a Dialga versus Melmetal. Sé que tiene el fuerza bruta, que es más de la mitad de la vida, lo está dejando en una línea amarilla. Por más de que se nerfee en la defensa y en el ataque, tiene la prioridad de tener un gran ataque, a pesar de que no llega ni siquiera al Cometa Draco, cosa que sería especial. Necesitas al menos 12 básicos de Melmetal para que puedas contar de que el rival ya tiene un Cometa Draco, así que si tú te enfrentas un Melmetal versus un Dialga, ya puedes saber qué cosa puede tener el rival, dependiendo. Si ya tienes dos fuerza bruta, te falta dos básicos, dos impact truenos para que el rival pueda tener un Cometa Draco, así que no te baité con ese trucazo viejísimo. Vamos con el fuerza bruta súper eficaz, no hay nada que hacer. Ahora sí, entra con Infernape, pero le cambian a Togekiss. No importa porque tiene Giratina, la única parte mala es que sigue teniendo esa parte de dragón, así que sigue siendo un gran daño considerable. Bola sombra es mucho daño para Togekiss, a menos de que no lo vaya a escudar, pero creo que va a necesitar los dos escudos. Ya sabe qué Pokémon tiene detrás. Lo deja pasar, quiere guardarse con el escudo, le ha faltado un básico, pero como ya lo había colado, no creo que vaya a salir. Espero de que lo deje pasar. Lanzallamas no importa, no es muy efectivo. Le temblaron ahí bien grandes, se lo termina farmeando. Ya tiene el Anillo Ígneo y es
Infernape contra el mundo, contra el primer Pokémon, el siguiente es Melmetal y todo va a depender del último Pokémon. Si lo sigue farmeando, el Avalancha ya saben lo que va a pasar, es un daño neutral, el Fuerza Bruta es daño neutral, no va a poder hacer mucho, pero igual utiliza el último escudo. ¿Por qué? Porque Infernape no tiene una buena defensa, lo único malo, cambia de Pokémon, 2, 3, 4, uy, le faltó un básico, pero no puede dejarse ganar esto, porque Giro Fuego se va a tener una animación más tardía, lo que tiene es Disparo Lodo, así que he tenido que lanzar el ataque mucho antes, y el primero que llega gana, el primero que llega gana, el primero que llega gana. Ya había colado el básico de Giro Fuego, pero Impact Trueno es un poco más rápido, la animación tardía y pues bueno, nada más. Fuerza Bruta termina ganándole este combate, pero con las justas, con la mínima, con la rosadera, con la Rosalía. Se ha terminado este combate. En el siguiente tenemos a Yveltal vs Lugia. Ha cambiado de Poké, ya no lo tiene a Dialga. Bueno, a Dialga lo tiene detrás. Ha cambiado Giratina por Yveltal. ¿Será una buena opción? Bueno, hasta el momento me está gustando que haya sido una buena prioridad haber sacado a Yveltal, porque está haciendo el algoritmo en estos combates. Ha ganado 2, ha perdido 1. Está más o menos, no es que sea lo mejor, pero sabemos de que este video es para las risas, para darnos cuenta de que Infernape está bueno, pero si existiera la Premier. Actualmente no tenemos la Premier, sé que puedes llevarlo a nivel 40 y sí que puede dar chispazos. No es que vaya a ser primordial hacerte de uno, pero es bueno poder saber cómo vayan a ir los Pokémon. Y en este canal, si es que eres nuevo, te invito a suscribirte para que puedas estar enterado de todo eso. Activar la campana de notificaciones. Si ya estás suscrito, has revisado si esa campana está activa con los 2 corchetes arriba. Si no lo está, pues dale a esos corchetes. En la parte de arriba de la campana le das a los corchetes y con eso ya estás enterado de todas las veces que voy a subir un nuevo video. Listo, le termina ganando a Dialga, no hay problema. Sé que puede entrar Infernape con el Giro Fuego. Lo único malo es que esos Dragolientos también comienzan a pegar más, tienen bonus stab. Eso le comienza a doler a Infernape. No tiene una gran chance o gran oportunidad. Le ha bajado un octavo de vida solo con un par de básicos antes de que pueda llegar a su ataque. La cosa que le lanza el Cabeza de Hierro, cosa que lo podía haber resistido, no importa, pero es que es demasiado frágil. Le cambian a Kyogre justo cuando lo necesitaba y menos mal ha colado el básico, al menos para tener un Pulso Umbrío. Lo único malo es que es un daño neutral, por más de que tenga bonus. Al final Yveltal termina utilizando el escudo. Infernape ya no tiene cómo asegurarse, tiene que utilizar el doble Pulso Umbrío. Espero que no vaya a llegar a los básicos necesarios. Si es que llega a los básicos con 2 Surf, pues se termina el combate. No veo la manera en la cual pueda ganarlo. Igual se ha quedado con un escudo, ya tiene 4, ya tiene 5, no importa, señor, dime que le puedes dejar a nada, un básico, solo un básico. No, ya terminó ganando el rival. El Kyogre al final tiene un Surf preparado, no tiene nada que ser. Infernape súper eficaz y ni siquiera había colado un básico, al menos haber hecho algo. Pues nada, se quedó 2-2. Vamos con el último combate, que en el último combate se va a definir todo. Si es que en verdad va a tener una gran salvación esto. Empieza de nuevo muy bien Elite. Mira, todos los combates han sido ganables. Ha empezado muy bien Elite, ha tenido un switch demasiado considerable. Lo único malo es que Infernape no te ayuda a que puedas ganar los combates. Es lo único malo, porque es demasiado frágil. De nuevo le lanzan Cabeza de Hierro. Anillo Igneo es súper eficaz y tiene que tener algo especial. Si es que tiene algo especial detrás, el rival no va a poder hacer casi nada. Y si es que lo tienen también como el Topito, como el Metal, sí que puede resultar en algo. No, llega, pero no, se queda demasiado lag. No lanza el Anillo Igneo. Tiene cuidado con el Abocajarro. Le puede lanzar Cometa Draco. Sé que tienen mucho cuidado, por eso utiliza el escudo. Menos mal era el Cometa Draco, así ya no tiene nada más que hacer. Sé que puede tener la ventana del cambio, pero va a llegar antes. Ya termina ganándole, pero con un píxel de vida lanza su ataque. No creo que sea Cometa Draco, para mí que es Cabeza de Hierro. Perfecto, no es muy efectivo. Lo está resistiendo. Le queda un escudo, le queda un Pokémon, le quedan 2 Pokémones. Uno de ellos es Mewtwo. Cometa Draco, si esto lo deja pasar, termina ganando el combate. Así no, lo deja pasar, termina ganando el combate. Esto es primordial, cambia de poke, encima le da un básico, encima ya tiene casi un ataque cargado. Y todo va a depender de Lugia, porque tiene 2 Pulso Umbrío. Espero que pueda llegar al tercer Pulso Umbrío antes de que vaya a llegar el Aerochorro. Si es que llega el Aerochorro antes, creo que no hay nada más que hacer, a menos de que llegue antes al Cabeza de Hierro, porque lo ha dejado en un gran rango de farmeo. Si no, no va a poder hacer casi nada. De nuevo, tiene que quitarle el escudo, no puede hacer mucho Lugia. No, ya está. Primordial, tiene que llegar primero, le falta un básico, se ha quedado demasiado corto. La otra parte mala es que Lugia es un gran tanque, es demasiado tanque. Tiene que lanzarle el Cometa Draco, pero tuvo miedo, ni siquiera tuvo la oportunidad de llegar. Y sé que si esto no va a ser un daño neutral, así que no puede hacer nada más. A básicos no le puede bajar, y siento que hubiese llegado un Cometa Draco antes y con un píxel de vida terminan ganando el combate. Pues nada, un 3-2.
nada mal. Sé que con un Infernape va a ser un 3-2 y encima por esos rangos, con esos puntos, ha sido muy importante. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.